Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos de Radio Portales de Valparaíso este viernes. Yo estoy así con la voz media guardentosa, así saliendo de una gripe, pero bien, firme frente ahí, de pie, como dice, frente al cañón ahí. Así que, ¿cómo estás, Daniel? Bienvenido al programa de este día viernes. Vamos, somos chilenos, viernes 17 de octubre. Así es, Carlos, ya estamos a mediados de mes, el año empieza ya a estar en su etapa epigonal, nos queda poco tiempo para la Pascua y mucho menos tiempos para las elecciones que son el día 16 de noviembre. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos escuchan aquí en Radio Portales, la primera de Chile, en el programa Vamos, Somos Chilenos. También nuestros saludos para aquellas personas que nos escuchan y nos comentan en Alemania, en España, en Brasil y en Australia, quienes se sienten muy satisfechos por nuestros comentarios, por ser comentarios totalmente verdaderos, ajenos a toda cosa que uno quiera ser candidato, etcétera, etcétera. No tenemos interés en nada, así que son comentarios totalmente desinteresados y cosas que nosotros vemos como ciudadanos comunes y corrientes, que andamos a pie, no tenemos ningún privilegio, no contamos con ningún beneficio que nos dé el Estado, como benzina gratis, auto con chofer, celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por eso yo creo que tiene mucho valor nuestro programa, porque es un programa limpio, limpio y honesto, ¿ah? Y dentro de todo muy profesional, porque la gente que estamos aquí somos gente ya de bastante edad y con bastante experiencia en lo que es el manejo del país, en lo que es la historia del país, lo que es la historia de Chile y también lo que es la política. Adelante, Carlos. Oye, habla por ti cuando diga que somos de bastante edad, somos experimentados, jóvenes experimentados nomás. Pero tal como dijo el señor Einstein, Albert Einstein, todo depende del punto de referencia que uno tenga, ¿ah? Así Porque es, no, sí está si bien, no hay peor edad, conocemos no hay peor un niño de de la 10 que, años, claro, no digo, no hay peor edad de la que no se cumple, dice el refrán. Oye, claro, entremos en materia, como siempre, hay muchas noticias, pero nosotros cuando tomamos, hacemos la pauta, conversamos, y no podemos dejar de tocar como primer tema, como denominó la FER, del eléctrico, del cálculo de las tarifas eléctricas, que para hacerlo así muy breve y todos los auditores deben saber, eh, eh, se calculó doblemente, por así decir, de dos formas el reajuste de la luz a contar del año 2024, el año pasado. Todos sabemos que por la pandemia estuvo congelada las alzas que se hacen con el ente regulador cuando se hacen todo este tipo de concesiones y este tipo de productos, que no son tarifas. Hay toda una metodología, un procedimiento. Bueno, el cálculo que se hizo a contar del 2024 se hizo doble, o sea, se tomó el IPC y lo que se llama otro instrumento que es, ¿no es cierto?, la tasa, ¿cómo se llama? De corriente de no, que justamente para cosas que no son, ya me voy a acordar el nombre, debe ser por el río, ya me voy a acordar el nombre absoluto que tiene. Bueno, esto se duplicó y hace que los chilenos hayamos pagado en todo el país en distintos grados más luz, ¿ya? En las cuentas. Se calcula más o menos de un 2 en los lugares más bajos a un 8%, entre ellos Valparaíso, que está entre las regiones más castigadas con este doble cobro entre un 6 7 8% dependiendo la información y depende del lugar de la región. Bueno, esto obviamente gatilló que el ministro de Energía, como responsable político, después de que incluso se amenazara acusarlo constitucionalmente, renunciara y se buscara una fórmula que ya vamos a conversar también con los auditores para reparar en parte este daño causado, que no es menor, pues si aquí en el país un 8% de la luz no es menor, sobre todo si las tarifas son altas. Entonces, tenemos este afer que está en desarrollo, se nombró a biministro. Una cosa, Daniel, eso es con mayor razón nada que ver del tema mismo, pero que se ha hecho muchas veces. Cuando se nombran 10 ministros, cuando más a mí me da seguridad que hay ministerios efectivamente que se pueden funcionar. Pues si hay un ministerio que está acá, dos ministerios que está acá, algún ministro, porque efectivamente tienen relación y se podrían funcionar. Pero ya, es otro tema, pero que quiero aprovecharme el comentario del hecho. pero Vamos, vale, vamos, vale el comentario, Carlos, vale el comentario. gracias, gracias. ¿Cómo ves tú este tema del afer eléctrico o de las tarifas, Daniel? Cuando uno empieza a descubrir todos estos errores, principalmente cuando son errores que afectan directamente al bolsillo,
y al ingreso de las personas, porque aquí hay que considerar que no solamente se haya cobrado de más en la cuenta de la luz, ¿ah? Que de hecho a mí me subió un 100%. ¿Mm? Eso es lo que estoy pagando yo hoy día con respecto a hace un año atrás y tengo las boletas. ¿Ah? Me subió un 100%, pero no es que me haya a mí subido el costo de la luz, porque eso también involucra que la persona que tiene su almacén también le subió la luz, pues. Y si le subió la luz, tiene que subir sus productos. ¿Ah? La gente que tiene un supermercado que le subió la luz, obviamente que esa subida de luz, ese mayor costo que tiene que pagar por energía, se lo traspasa también a sus productos que vende. Entonces, en el fondo, uno, como usuario final, ciudadano a pie, común y corriente, que paga todos sus impuestos, en realidad no solamente está pagando más por la energía eléctrica, sino que está pagando más por los productos que consume en cualquier parte en que se use energía eléctrica, en un restaurante, en el cine, en cualquier parte, a todos les subió la energía eléctrica, indudablemente precios que se traspasan al cliente final, que es uno, que es usted señora que va a comprar el pan en la panadería y seguramente le subieron el pan y le subieron el pan, ¿por qué? Porque ese panadero tiene que pagar más energía eléctrica para producir el pan. Entonces, no es una cosa baladí, digamos, decir, ah, se subió la cuenta de la luz, le vamos a ver la plata. Yo no sé cómo lo van a devolver, porque en realidad el gasto ya está hecho. O sea, yo ya en el supermercado ya pagué más por un mayor precio de la energía eléctrica en el supermercado, ya pagué más, qué sé yo, en el almacén de la esquina, ya pagué más por el pan que compro en la panadería. Entonces, realmente es un error grave. Ahora, por otro lado, lo que a mí me preocupa que la energía eléctrica, la institución, no sé cuál será, no sé si será GNE, no sé, Chilquinta, ¿verdad? Ellos sabían que estaban cobrando de más, pues, porque se hace un cálculo en que se considera doblemente el IPC, indudablemente que ellos se deben que haber dado cuenta, y en realidad estamos cobrando de más, pero también se quedaron calladitos, pues. A lo mejor, digamos, pasa clara esta cuestión, nadie se da cuenta, y tenemos un excedente, digamos, fabuloso, digamos, al final de la gestión. Entonces también yo creo que ahí hay una falta de honestidad y una falta de honradez de esa institución que se dio cuenta de que estaba cobrando, no, porque se tienen que haber dado cuenta, porque se están recibiendo más de lo que tenían pensado recibir, uno tiene que pensar dónde está el cálculo. Veamos, hay una falla en el cálculo, a lo mejor no la hay, pero revisemos, porque en realidad deberíamos haber cobrado una vez el IPC y lo cobramos dos veces, chuta, me está llegando más plata de lo que está considerado. Sí, en el flujo de caja tiene que haber aparecido un mayor incremento y un mayor excedente de dinero que no saben por qué viene. Para explicarle más o menos a nuestro auditor que nos está escuchando, si una cosa vale 100 y el IPC es 7%, quiere decir que yo le tengo que cobrar 107. Pero si le vuelvo a aplicar IPC, ya tengo que sumarle otros 7. O sea, estoy cobrándole 114 un poquito más, ¿no? Eso es lo que en realidad más o menos pasó. Usted está pagando 114 en vez de haber pagado 107. Bueno, ¿y esa diferencia dónde está? Y esa diferencia, como le expliqué al comienzo, está en todo, en el supermercado, en la confección del pan, en la bomba de benzina que tiene que usar energía eléctrica para las bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es una cosa que la miremos así livianamente y digamos, ah, que bueno, ahora vamos a ver cómo devolvemos la plata. Yo creo que en realidad la devolución que tienen que hacer es bastante importante y espero que no sea igual a la devolución con el asunto del confort, aunque creo que nos devolvían 2.000 pesos por nuca, o sea, ni siquiera alcanzaba para un rollo de papel confort después de todo lo que ingresos que obtuvieron. Eso es más o menos lo que yo Claro, pienso, Carlos. claro. Yo no vi nada del confort en todo caso. Oye, pero bueno, se supone, a ver, dos comentarios antes de hacer. Se calcula todo estimadamente, inicialmente, que son como 110 millones de dólares el mayor cobro. Claro, porque estamos hablando de grandes negocios de volumen. O sea, si yo pago, no son tantas, para seguir los ejemplos prácticos que haces tú, o sea, si yo estoy pagando en la luz 1.000, o sea, no 1.000, pongamos una cuenta normal, 30.000 y me sube, por decir, a 32.500, claro, si uno piensa, son 2.500 pesos, pero resulta que de esos 2.500 pesos multiplicados por, no sé, por 200.000 suscriptores, ya son millones y millones de pesos en más de un año. Entonces, es por eso que se calcula más o menos 110 millones en todo el país. Ahora, ellos se ha hablado de que que importante lo que tú dices del otro aspecto indirecto, que eso no, eso pasó a la vieja, como se diría vulgarmente, con todo respeto a las señoras de edad,
pero resulta de que, claro, se pretende que el año 2026 en el semestre descontar de las cuentas, digamos, y de las alzas que podría haber habido el año 2026 de acuerdo a lo que está establecido, descontar lo subido, que no va a ser igual dependiendo ¿cómo se llama? La región y el lugar del que esté la persona, porque en algunas las tarifas subieron más que en otras. Entonces, evidentemente hay una solución que en parte va a servir, pero que naturalmente eso. Y considerando que tuvo un impacto por lo que tú señalabas, porque aquí no solamente hubo este doble cálculo que lo que se llama la tasa de interés corriente para operaciones no reguladas, o sea, se supone que hay una tasa para cosas que no tienen IPC, como se le aplica el IPC en la práctica, como decías tú, se duplicó el valor. Ahora, aquí está, yo no sé más detalle, pero se le pidió la renuncia al secretario ejecutivo justamente del Consejo Nacional de Energía, Comité Nacional de Energía, que fue el que denunció esto, porque habría también errores de ellos que no lo habían pesquisado antes. Dicen que el ministro ya en septiembre, según la CNE, tenía información, el ministro Parlos, de esto y obviamente se tuvo que esperar que hubiera una denuncia para que esto explotara. Y todas las cosas, digamos, que podamos tratar también que no se hacen con la debida. Ahora, yo creo que es importante, o sea, yo para un poco, porque podríamos hablar de otra cosa, yo creo que aquí, o sea, hoy día no nos podemos dar el lujo que en este tipo de cosas se cometan errores. O sea, me parece gravísimo porque se supone que tanto el Estado como todos tienen, como bien decías tú, equipos técnicos ultra profesionales y además de sistema y tecnología suficiente como para hacer las cosas bien. Entonces, que haya habido un doble cobro y que haya afectado, sobre todo como siempre, a la gente de más escasos recursos o de medianos recursos. Pues si yo tengo plata y me sube la cuenta de 60.000 a 65.000, ya me echaré un par de periquitos, pero es una raya en el agua. Pero si yo estoy pagando 10.000 pesos y me sube a 15.000 pesos, es un 50% y es mucha plata para la persona. Entonces, evidentemente esto genera un daño social y yo creo que hay una responsabilidad, bueno, que ya política se vio, porque por eso incluso ¿cómo se llama? Parlamentarios del propio sector de gobierno habían anunciado que iban a acusar constitucionalmente al ministro como responsabilidad política. Él no saca los cálculos, estamos de acuerdo. Eh, no está para él sacar los cálculos, sería muy caro el ministro para que él saque los cálculos. Pero evidentemente él tiene la responsabilidad política en esta materia de algo que se hizo mal. Y bueno, se supone que se va a ir investigando en este tema y se va a ir viendo. Es grave, sí, muy grave yo encuentro, no hay que hacer tampoco eso, hay que buscar esa solución, pero para que no se repita más en este tema. No sé si tú quieres cerrar algo en este Sí, aspecto, sí, Daniel, mira, es que yo lo llevo, digamos, y lo vinculo, hago un link con este artículo del señor Valenzuela sobre los parásitos, ¿no es cierto? ¿No? Los empleados públicos parásitos. Y yo creo que aquí tenemos, digamos, un buen ejemplo, digamos, de que en el sistema público hay gente que no hace la pega. Hay parásitos que están en el Estado. Y no es que él haya dicho que todos los empleados públicos son parásitos. claro, No obvio, lo no, no, dijo no, así, no. no dijo eso. Dijo sí que en el sector público hay parásitos. Y es cosa que usted vaya a un servicio público y va a ver a gente que está ahí sentada dándose la vuelta con un papelito y no hace nada productivo. O sea, hay parásitos. Y sabemos, ¿no es cierto?, que este gobierno, el presidente Boric, ingresó, digamos, cerca de 90.000, 100.000 empleados públicos al Estado, que es gente que, como se comenta en el programa Sin Filtro, el programa y la columna del señor Moschati, y también el programa de Fernando Villegas, lo explican claramente. Así que si usted quiere tener más detalle, una explicación más concisa, escucha al señor Moschati o a Fernando Villegas. Ellos hablan con cifras claras de todo lo que el empleo que es gente que son parásitos del Estado, si eso es así, ¿verdad? Pensemos, digamos, bueno, no quiero nombrar tantos puestos porque no quiero herir y me vaya a Claro. ser producto, Hay que, digamos, hay de que la ver misma la especie. película, esta película coreana Parásito, que es muy buena, que ganó un Oscar. Yo no sé si le da para el Oscar, pero era muy buena esa película. No, esa no Hay la que he visto. verla. Sí, Pero aquí, vela. Muy la voy buena a esa. ver, Parásito se llama. porque uno de repente Oye, sí, ve, dime. para terminar, y hay gente que realmente le pone empeño, hay gente en el servicio público que realmente da un gusto atenderse con ellos. Yo a veces tengo que, producto de mi trabajo, ir al registro civil, etcétera, y me toca gente que me atiende muy bien, muy bien. Pero hay otros que uno los mira ahí y andan dándose vuelta para allá, dándose vuelta para acá, y uno se pregunta, ¿qué hará esta persona?
Pero yo creo que harta razón tiene, digamos, este niño Valenzuela con su columna. En el Estado, en el servicio público, hay una gran cantidad de gente que está Sí. parasitando. Yo quiero aprovecharme antes que pasemos al segundo tema. Sí, yo normalmente debiera decir las cosas buenas, porque a mí me carga de repente hablar, pero hay que hacerlo, de las cosas buenas. También por trámite que puede ser especialmente para mi suegra y en el CEFAM, también yo quiero reconocer ahí el CEFAM, el buen trato, atención que hay, qué sé yo. Así que hay cosas, gente Mm. eh, que hace bien su pega. Oye, a ver, vamos, hay dos temas políticos también, que uno que también es desagradable, tú sabes, Daniel, y la gente que me ha escuchado, que a lo mejor me ha puesto algo de atención de este pobre comunicador, como digo yo, sabe que yo trato de ser lo más objetivo posible. Creo que soy una persona que no me siento poseedor de la verdad, trato de hacer los comentarios lo más aceptados, lo más estudiado posible y lo más objetivamente posible, pero soy humano, puedo cometer errores, puedo caer. No miento nunca porque es un tema ético y yo creo que no lo hago, pero sí me puedo equivocarme, tengo una apreciación equivocada en ese sentido, pero por primera vez en 5 años me parece también deplorable que falló una sesión de la Cámara de Diputados, no se logró, para que los auditores sepan, los que no tienen por qué saber. Para poder sesionar una sesión oficial de la Cámara, tiene que tener mayoría absoluta de los miembros en ejercicio, el 50, ¿no es cierto?, 1% de los diputados y diputadas, como dicen hoy día, en ejercicio. Bueno, aquí no se logró ese quórum. Fueron 24 diputados del gobierno en general, 21 de la oposición y 3 de la democracia cristiana, que para estos efectos es como de ahí del medio, para estos efectos, porque no está en el gobierno oficialmente. Eh, y el resto no salió. O sea, aquí hay que excusar. Obviamente hay, como siempre, personas que estaban enfermas, otros que estaban en actividades en las comisiones, o sea, estaban trabajando, estaban en las comisiones sesionando, otros en otras actividades. Pero una cantidad importante de diputados y diputadas no entraron a la sesión incluso estando en el hemiciclo. Ellos van a recibir una multa porque se aplica un protocolo, se cierran las puertas, nadie puede entrar, nadie puede salir, se firma el acta de quienes estaban presentes y el resto, salvo los que están excusados, se le aplica la multa. Que me parece muy bien que haya ese procedimiento y está bien, para decir las cosas por su nombre, que no pase regularmente y que esto pasó hace 5 años, pero no debiera pasar nunca. O sea, yo creo que aquí hay una desprolijidad y debiera hacer un llamado de atención porque, como se dijo, es un trabajo y tú tenés que hacer tu trabajo como corresponde, no podés faltar a tu trabajo y no hacerlo. Así que yo hago relación a esto, Daniel, y para que tú también comentes. Y lo otro, para que te tiré al tiro con los dos temas, el tribunal, ¿cómo se llama? Electoral rechazó la presentación del abogado del señor Jadwe, el candidato, no el que está en Miami. Y obviamente, ya que como dicen ustedes los abogados, como cosas juzgadas, ya, no es más allá que van a hacer una presentación constitucional sobre si te parece bien, esto de la Cámara de Diputados, tenemos lo del señor Jadwe, que no se estaría ratificando que no va a ser candidato por el Distrito 9. Sí, mira, a ver, respecto a la primera parte, para explicarle bien a este asunto a nuestros auditores que nos escuchan con mucha atención, la Cámara de Diputados, para hacer una sesión válida, que tenga el quórum que les permita sesionar, necesita la asistencia de un tercio de los diputados en ejercicio. La Cámara de Diputados son 155 diputados. Creo que hay cerca de dos o tres que están fuera por razones distintas. Y el quórum que se necesitaba eran, creo que 51 diputados presentes en la Cámara y habían tal como 51, sí, 51, sí, sí, 51, hay claro, error. 51, perdón, Daniel, habían, 51. claro, habían creo que 26, 23 y 3 de la democracia cristiana, o sea, 49 diputados. Obviamente que se tuvo que suspender la sesión y no se trabajó. Y el trabajo ese no es un trabajo para los diputados, para que entiendan nuestros auditores. Ese es un trabajo que su producto es para nosotros, para el ciudadano que votó por ellos, para el ciudadano que le encargó la tarea, oiga, usted defiéndame en mis derechos y busque las mejores leyes para que tengamos un mejor bienestar. Ese es el trabajo, ese es el producto que tiene que entregarnos a nosotros, pero se dan el lujo de no ir, como diciendo a mí en realidad
si no voy no pasa nada, no me importa, etcétera, etcétera, etcétera. Más aún, que quien le está pagando el sueldo somos nosotros. Usted, señora, usted, caballero, que va a comprar el pan y paga el 20% del IVA, o va y se compra una camisa y compra el pan, usted le está pagando el sueldo a estos señores para que trabajen para usted, para que hagan leyes que le den bienestar, leyes que principalmente en los tiempos actuales le den seguridad, leyes que le permitan vivir, digamos, en forma tranquila, leyes que le permitan, digamos, asistir a cualquier tipo de función, evento, a cualquier parte con tranquilidad, que haya gente que lo pueda defender como las fuerzas policiales. Pero estos señores se dan el lujo de no ir. Y por lo que yo he escuchado, no tengo la certeza absoluta, y tal como tú dices, no soy tampoco el dueño de la verdad, dicen que andan diciendo que andan en campaña, ¿ah? Andan preocupados de ganar votos y más votos y más votos para seguir teniendo el poder. Bueno, para que usted se dé cuenta, señor autor que nos está escuchando, que en la próxima elección tiene que votar por gente responsable, por gente que sea, digamos, profesional, gente que respete la tarea que nosotros le estamos dando. Nosotros le estamos diciendo, usted me tiene que hacer leyes para vivir bien, pero el caballero se va a hacer campaña porque quiere seguir en el poder y quiere seguir viviendo gratis. Y esto me trae a la memoria, con mayor razón, la columna del señor Valenzuela, parásitos del Estado, parásitos del Estado que viven del Estado. Yo creo que estos diputados deberían, porque la sanción que tienen, ¿sabes tú, Carlos, cuánto es la multa que tienen? 140.000 pesos, creo que por ahí dos anda, por ciento claro, el 2% de la, claro, 2% de de la la dieta, dieta son como 7 millones, la 7 dieta, millones de pesos y la tanto. dieta, claro, y tanto. Los parlamentarios no reciben sueldo porque no son descontables tributariamente, ni o sea, Esa es la como que no dieta, ¿ya? tienen, Que, es la dieta que equivalente al sueldo de un el ministro de sueldo, Estado, está bien, 7 millones. Entonces, ellos esos como 7 trabajadores millones y del tanto, Estado tienen un claro, ingreso que es de 7 millones de pesos. No 7 importa, millones de pesos. al Sin bolsillo le contar llega. ¿Mm? para ellos, sin contar Para ellos. evidentemente los otros aportes que reciben Las otras para su preventas, gestión. beneficios, el auto, celulares, Correcto. benzina, Y de etcétera, eso el sanitarias. 2% equivale a 140.000 Entonces, pesos. indudablemente que Eh, ante la posibilidad de poder obtener más votos para seguir profitando del Estado, pagar 140.000 pesos los pago sin ningún problema, ¿ah? O sea, en realidad es plata sumamente bien invertida porque el rédito a lo mejor es mucho mayor. Pero yo creo que es una frescura, es una sinvergüenzura que no vayan a su trabajo. O sea, usted, señor, que trabaja, qué sé yo, en una industria, que trabaja, qué sé yo, en el mall, en un negocio, usted no llega a trabajar y lo echan, le quitan el trabajo, o sea, y lo retan más encima, o si llega atrasado también lo retan. Pero el parlamentario más encima, o sea, no voy a trabajar, no, y no le rinde cuenta a nadie. Entonces, ahora que ya tenemos elecciones próximas, el 16 de noviembre, ustedes sabrán, se renueva la Cámara de Diputados completa, ¿ah? Llegan 159 diputados más, que espero que en su gran mayoría, o todos, sean personas honorables, porque así se llama, honorables, personas que respeten, digamos, el trabajo, la tarea que se le encomienda a través del voto, a través de estos actos democráticos, en que el pueblo elige a sus representantes, y no tengamos que tener gente que está, digamos, profitando, parasitando del Estado, como dice el señor Valenzuela, y aquí tenemos una muestra bien clara, ¿ah? Aquí tenemos gente que está siendo parásitos del Estado, porque están recibiendo igual su dieta, y no fueron a trabajar, no fueron a defender nuestros derechos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con la gente que vota y los parlamentarios que eligen, porque he visto algunos candidatos que yo no sé cómo tienen cara de presentarse, ¿va? Y aquí nos caemos, digamos, al caso que tú me estabas diciendo del señor Jadwe, ¿ah? Jadwe. Y creo que está con arresto domiciliario, parece, total o No, parcial, no, no sé. no, 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 no. no, ya no está con arresto domiciliario. Ya, Entonces, no. indudablemente que ese señor que está, digamos, imputado y cuestionado por 4 o 5 delitos graves, no puede ser candidato. Imagínese, si es candidato con ese currículum que tiene, o sea, yo no votaría a palo. Bueno, pero sabemos que el voto comunista es un voto duro, digamos. La mejor representación es lo que vemos aquí con la señora Jara, que tiene un 28, un 30%, que es el histórico de lo que es el comunismo en Chile. O sea, y de hecho, de eso no va a pasar más. Pero volvamos al señor Jadwe. El señor Jadwe indudablemente que está muy bien lo que pasó. O sea, no puede ser candidato, a no ser que esté ya con su situación totalmente libre y haya sido declarado inocente por los tribunales de justicia. Mientras no esté declarado inocente,
y esté cuestionado, porque todavía no sabemos si es culpable o no, pero si está formalizado con todos estos delitos, porque hay, digamos, bastantes antecedentes que permiten que pueda ser sometido a proceso. Correcto. Oye, queda un minuto. Yo solamente quiero, o sea, yo valoro mucho la función pública, como tú bien decías, y también de los parlamentarios. Yo muchas veces defiendo, porque me consta que son 24/7, pero son lamentablemente estas cosas, esta desprolijidad, esta falta yo diría, de seriedad, porque como decías tú lo mismo, esto, o sea, alguien que va a trabajar, que más encima le estás pagando, enseguida está haciendo la cimarra del colegio. Y lo peor, que habían eh, personas que estaban en la Cámara. O sea, tú dijiste, ya el gallo no llegó porque tuvo algún problema o estaba haciendo campaña. No, estaba ahí. O sea, no entró porque estaba, no sé, pues, tomándose un café, no sé. Entonces, yo creo que esto igual hace que, sobre todo en época electoral, hay que ser más riguroso. La mujer del César no solamente tiene que serlo, como dice el refrán, sino también tiene que parecerlo, demostrar que es así. Entonces, yo lo quiero, por eso creo que es importante que lo conversáramos, porque creo que es en esta época electoral donde más cuidado se tiene que tener, porque al final, ¿qué destruye? La democracia y los valores fundamentales que uno también está comprometido. Bien, Claro. vamos ¿cómo se llama? Y tú si quieres, comenta, pero tenemos que ir a una pausa Sí, musical vamos a y la en el pausa. No, segundo lo que quería bloque, comentarte en 2 segundos es que esa gente que además encima estaba en el Congreso y no entró, yo creo que es más irresponsable y más falta de respeto con la gente, porque se fueron a tomar un café, por lo otro, por lo menos fueron a tratar de hacer algo útil para ellos. Aquí solamente se fueron a tomar un café que además se lo pagamos nosotros también, ¿ah? Para que sepa, señor doctor. ya, vamos a la pausa. Bien, pues de vuelta de este programa de Vamos Somos Chilenos de Radio Portales de Valparaíso, yo con mi voz aguardentosa hoy día, producto de esta gripe que estoy controlada. Ya la tengo controlada, ya está controlada, pero igual me quedan algunas cosillas, pero no contagio, así que no se preocupen. Oye, bueno, hemos hablado, y todo esto está un poco relacionado, tiene su correlación. El hecho es que Dorothy Pérez, ¿no es cierto?, la Contralora Nacional General de la República, sacó más aplauso en el foro o en el encuentro de ICARE de la ENADE, en que participaron los candidatos presidenciales y además ella fue la principal oradora, por así decirlo. Y antes de entrar, quiero hacer algunos comentarios breves, un poco para poner la figura de ella, para que echemos un poco lo que eso. Eh, quiero concentrarme ahí primero, pero, o sea, que alguien comenta ahí, salió en la prensa una carta del director que me parece muy atinada, o sea, que una persona sea celebrada porque hace bien la pega, pucha, que estamos mal, indicaría, o sea, deberíamos hacer, con lo que hablamos, hacer todo bien la pega, o sea, no debiera, ella no debiera tener ni siquiera la tribuna que tiene, porque ella está haciendo bien su pega y con eso si todos la hacen bien, o la mayoría, porque nunca hacer todos sabemos, pero resulta que al parecer hay bastantes deficiencias porque ella que hace, estaría haciendo bien la pega destaca por sobre el resto que aparentemente lo está haciendo. Bueno, como lo que quiero destacar de la Contralora, que no es una persona que aparecía, que ahora recién esté, hay que recordarse que ella fue, bueno, hizo toda su carrera en la Contraloría, siendo Contralora regional acá en la región de Valparaíso, entre el 2007 y 2010, ocupó cargo de jefatura allá a nivel central nacional y evidentemente fue después nombrada subcontralora. Eh, y ahí tuvo el famoso caso, si se acuerdan, con el contralor Jorge Bermúdez, que Mm. ¿cómo se llama? Le echó de Contraloría, hizo todo un juicio de por medio y ella lo obligó, fue hasta judicialmente obligado a recontratarla. Entonces, ya ahí demostró ser una mujer todo porque parece que no le gustaba al Contralor su gestión, cómo trabajaba, el hecho que también la tomaban en consideración por la autoridad que tenía. Entonces, personalizó, entonces ya demostró que antes de ser Contralora, que era una persona que tenía, ¿cómo se llama?, bien claras las cosas y que estaba haciendo eso. Y hay varias cosas más en ese sentido que demuestran su personalidad. Bueno, ella, partí diciendo el discurso que hizo Lenada, de que en términos generales ella habla ¿cómo se llama?, de varios aspectos que hay que desarrollar y hay que trabajar y es muy práctica en ese sentido, pero habla justamente de de la transparencia, habla de la probidad y un montón de cosas, y del papel que tiene moderno que tiene que jugar la Contraloría. Tiene un diplomado en materia, si no me equivoco, de inteligencia artificial, así que valora mucho lo que son las nuevas tecnologías, incluso le dice que ella no viene a pedir plata, porque entiende que el presupuesto está acotado, pero por lo menos que
tenga las tecnologías necesarias para que con la misma gente que tiene, poder hacer un mejor trabajo en esta materia. Yo creo que un hecho significativo, positivo absolutamente, y creo que vale la pena que nos demos unos minutos, Daniel, a hablar de la gestión y de lo que, del papel, ya que pasó el caso licencia, que ya hay más de 6.600 sumarios y 1.100 personas aproximadamente ya renunciaron, o sea, por lo menos tuvieron la decencia y ya me voy para la casa. Y yo creo que está remeciendo el tema con monumentos nacionales por la permisología. O sea, hay casos de 800 días que monumentos nacionales no contesta y no contesta. 700 casos que no contesta. Entonces, corten el escándalo. Parásitos, pues. Parece que hoy día va a ser, ve la película, ve la Claro, película. parásitos, pues. No, no puede ser que no sean capaces de contestar un documento en 800 días y quizás van a pasar 800 más, pues. Bueno, ahí tenemos un ejemplo y una manifestación de que este señor Valenzuela no está tan equivocado. Sí, algo hay. Pues, cuando el ruido suena es porque piedras trae, como decía mi abuelita, ¿cierto? Pero volviendo a la Contralora, está haciendo su trabajo como corresponde, ¿ah? Y ese es el miedo que le tienen a José Antonio Katz. Porque Katz dijo, mira, si aquí no necesitamos más leyes, lo que necesitamos es aplicarlas y cumplirlas, que es lo que está haciendo la Contralora, aplicando la ley y cumpliendo con su trabajo. Y eso es lo que hay que hacer, no hay que hacer más leyes. Y por eso es que le tienen tanto miedo a José Antonio Katz, porque todos estos parásitos que están en el Estado, indudablemente que se les va a acabar la pega. Y yo creo que la Contralora está orientada a eso, ¿ah? A ir buscando la gente que realmente no está cumpliendo con su trabajo o no está haciendo su trabajo o no tiene tareas específicas para que desarrollar en el Estado, sino que solamente cuentan con el beneficio y el privilegio de ser amigo del presidente de la República o de alguna otra autoridad, no más que esa. Recordemos que están los hijos, los sobrinos, los parientes, las primas, y que se los vecinos están todos metidos en el gobierno por ser amigos de. Entonces, yo creo que la Contralora lo que está haciendo está bien. Y por eso fue, digamos, muy bien aplaudido, porque la gente que vale nada, que es la Empresa Nacional de Empresarios, es gente trabajadora, es gente disciplinada, es gente responsable, es gente que da trabajo, es gente que sabe hacer cundir, digamos, los recursos. Y indudablemente que lo que quiere la gente esa es certeza jurídica en todas las cosas que emprende. Y lo que está haciendo la Contralora es eso, ¿no? Cumplamos con la ley y vamos viendo todos estos casos raros en que realmente el Estado, el empleado público, el parásito, entre comillas, como dice Valenzuela, va a quedarse sin pega porque, como dijo ella, resulta que el Ministerio Público detectó una cierta cantidad de droga, se la envió al Servicio de Salud y llegó menos, ¿ah? Entonces ella dice, jocosamente hace referencia a un chiste, digamos, de algún connotado humorista. Entonces, eso indudablemente que demuestra de que la gente no está haciendo bien su pega. Yo no creo que se hayan robado la droga, a lo mejor se les rompió una bolsa, se les cayó por el camino, no sé, o se les manchó con agua y tuvieron que botarla, vaya a saber uno, pero llegó menos droga de la que realmente incautó el Ministerio Público. Y así varias cosas más, dice que es la santa, digamos, la santa Dorothy, por los milagros que hace, y milagros no, porque sanó a tanta gente, pues, ¿ah? A mucha gente enferma se sanó, ¿ah? Claro. Entonces, milagro, ¿ah? Creo que las licencias médicas se han reducido como un 30%. Entonces, realmente está haciendo bien su trabajo. Y es lo que va a hacer el próximo gobierno si es un gobierno de derecha, sobre todo si es un gobierno con José Antonio Caz, en mi opinión muy personal, no es que le esté haciendo propaganda, ¿ah? Yo creo que por ahí va el asunto, o sea, cumplamos con la ley. Y yo siempre, de toda mi vida, digo, cumplamos con la ley, cumplamos con lo que está escrito. Si no nos gusta lo que está escrito, bueno, cambiémoslo, pero no estemos vulnerando la ley y haciendo las cosas a nuestro gusto, porque eso es abuso. Y el Estado, como es omnipotente y tiene presunción de legalidad, realmente hace lo que quiere. Y queda la carga de la prueba, queda en el pobre ciudadano a pie que tiene que demandar al Estado, que se defiende, digamos, con el Consejo de Defensa del Estado, con abogados que más encima son pagados por uno mismo. Entonces, indudablemente de que la gente que llega al Estado tiene que ser gente como la Contralora, que es doña Dorothy Pérez, ¿ah? A hacer la pega, a cumplir con lo que hay que hacer y realmente ir eliminando todas aquellas cosas que no están funcionando bien, que no están haciéndose bien, ver la distribución de los recursos. Eh, de hecho, quiero comentar en un programa este de Sin Filtro que escuchaba un senador de la República, decía que cuando estaba por nombrarse al próximo Contralor, el Senado recibió muchos llamados presionando para que no se nombrara a la señora Dorothy Pérez, ¿ah?
Entonces, eso significa que hay mucha gente que realmente está con la conciencia intranquila y sabe que en algún momento le va a llegar el garrote y lo van a pillar, porque está haciendo un trabajo muy acucioso, con mucha perseverancia y con mucho empeño. O sea, es una persona que no va a soltar la presa y debe tener muy clara la película dónde están las roturas por donde ese casco está haciendo agua. Así que yo creo que vamos a ver qué es lo que va a pasar en el futuro y qué es lo que va a pasar cuando llegue el próximo gobierno. Oye, bueno, yo no, a mí no me gusta hacer campaña, así que yo tengo otra candidata que la gente sabrá que no es la señora Jara, así que, pero yo creo que lo más importante es aquí no hacer campaña por alguien así, pero sí hablar del sector y hablar de efectivamente los principios y los valores. En ese contexto Bueno, yo yo creo me que refiero a sí, José sí, Antonio Caz, sí, no porque esté haciendo campaña, sino porque el que sí, va puntero en la encuesta, sí. pues, ¿no? Y No, si pero por él eso, llega y se pone la sí, cadena, puede ¿qué ser. va a Sí. hacer No, no, él? no, claro. Pero él y con quien sea, porque puede pasar el efecto de repente, ¿cómo se llama? De Bolivia, que el que salía tercero quedó primero, todo puede pasar de repente. Pero a lo que voy yo, independientemente, que estoy de acuerdo que tiene que haber los cambios, por eso hice mención al tema de los ministerios y de que yo creo que tiene que haber un ajuste y creo que hay muchos ministerios y los programas conversamos y también fui un detractor en ese sentido de la creación del Ministerio de Seguridad, porque creo que hay otra forma de hacerlo. Pero en lo que se refiere a esto, ella, ella yo creo que ha sido destacable porque ya lo demostró en temas de cómo se llama, de cuando tuvo este problema con el Contralor, con el Contralor Jorge Bermúdez. Yo no voy a referir mal de él, ninguna causa, pero ya demostró que era una mujer con capacidad, con desplante, ¿cómo se llama? Que estaba haciendo cosas a lo mejor bastante importantes, porque ya en ese momento quisieron sacarla de la Contraloría. Y bueno, ha subido, ella tiene claro lo que hay que hacer, conoce toda una carrera, sabe que habla de su discurso de cuando ella asumió, que había que modernizar la institución, fortalecer los controles preventivos, porque la Contraloría tiene que pensar de que tiene que ser también preventiva, no solamente para cuando está la tienda al lado, o sea, hacer cosas, toda auditoría tiene que ser preventiva, se tiene que enseñar y para que no pasen cosas después, no estar llorando. Y obviamente los sectores más complejos por cantidad de trabajadores, funcionarios, porque se prestaba que era, obviamente, el sector social, salud, educación y municipio eran como los, los sectores que iba y se iban a fiscalizar de manera importante. Entonces, tiene clara la película, está viendo bien su pega, está haciendo bien su trabajo. Lo importante que yo creo que este país de repente, sí, alguien dice, ¿por qué? Tiene que, si sale como se destaca, tiene que salir y tiene que haber alta difusión de esto, porque en el fondo va a obligar a, como bien decías tú, a que la gente, si en el fondo lo que quiero que se pide, que la gente haga lo que tiene. O sea, la corrupción, Daniel, en cualquier lado es malo. ¿Ya? La famosa, ¿te acuerdas de la factura, de las boletas ideológicamente falsas y las facturas falsas que financiaban la política? Y después otras cosas, qué sé yo, en materia privada. Si estamos de acuerdo, la corrupción es corrupción en todas partes. Pero más encima cuando se hace corrupción o se dilapían fondos que son de públicos, que son de todos los chilenos y sobre todo de los más necesitados, evidentemente yo creo que éticamente es peor. Bien, no sé, pasemos si quieres tú cerrar el tema de la Dorothy, porque quiero hacer algo de historia. Y No, pasemos al es, siguiente tema nomás, porque en claro, realidad, claro, doña Dorothy, hay que felicitarla nomás, que felicitarla siga con nomás, claro, con el mismo empeño, con la misma fuerza, y no se deje amedrentar por algunos sectores, digamos, que están viendo que su beneficio o sus prebendas o sus cosas raras están medio temblando ahí. correcto. Bueno, hace 6 años atrás, el día de mañana, el día 18 de octubre, quiero partir esto muy anecdóticamente, pero para finalizar, estaba yo trabajaba en institución de educación superior a cargo de una sede, y estaba, ¿cómo se llama ese día? Estábamos haciendo el presupuesto, típico octubre, de todas las instituciones terminando el presupuesto, y tenía que dejar enviado el presupuesto de mi unidad ese día, 18 de octubre, antes de las 6 de la tarde, a Santiago. Y de ahí yo viajaba a La Serena eh, para poder, bueno, reunirme con mi familia en ese momento en La Serena. Y cuando terminé de hacer, no sabía, no tenía idea de lo que estaba, se podía haber caído el mundo, no tenía idea, yo concentrado en mi presupuesto y a las 6 lo envío en punto como 3 para las 6 y me empiezo a ver qué es lo que pasa y me doy cuenta que habían abierto la caja de Pandora, como yo sé, llegué, pero muy preocupado,
a La Serena sobre el tema porque yo dije aquí está quedando la tendalada y va a quedar en este país una debacle, puede quedar una debacle tremenda con lo que está pasando. Sabemos que habían problemas sociales, sabemos que habían problemas que la gente, yo vi mucha gente y creo que todos vimos mucha gente con familias que se manifestaron socialmente legítimamente, que con razón o sin razón, pero que tenían porque efectivamente el país, con el desarrollo que tuvo, quizás hubo un momento, un sector que fue quedando como postergado y eso fue así. Pero se aprovecharon de esto, como siempre, los sectores ideológicamente más extremos y con el objetivo de establecer en Chile claramente una dictadura, una cuasi dictadura de carácter totalitario y de cambiar los valores, que quedó de alguna manera demostrado en el proyecto constitucional que salió un poco de este proceso, de toda esta cuestión. Porque la gente... Bueno, y de ahí vino todo este 18 de octubre, para que tú también comentes y tengamos tiempo cómo ha ido evolucionando. Evidentemente este país es otro hoy día, lo dijo un entrevistado nuestro hace pocos días atrás, que es candidato, por eso tampoco lo... Pero que en eso tiene toda razón, o sea, Chile no es el mismo, gracias a Dios, del 2019, de esta fecha, hace 6 años atrás, pero generó una cosa. Y efectivamente lo que hubo, por eso yo digo en Chile, además de las legítimas manifestaciones sociales que se aprovecharon, hubo un intento de establecer no solamente un golpe de Estado, por así decirlo, o votar un presidente, de establecer en el país una revolución, de establecer en el país un gobierno a lo Maduro, a lo Chávez, o más avanzado en esa materia. Y eso yo creo que es importante que la gente no se olvide, no para dar quedarnos en el pasado. No sé qué piensas tú al respecto, Daniel. Bueno, tal como tú dices, en realidad hubo un intento con argumentos, digamos, ficticios, creados, para realmente derrocar a un gobierno legítimamente elegido a través del voto, un gobierno democrático, y partió, digamos, ¿no es cierto?, con el asunto este de los 30 pesos de la locomoción, y asusaron a los estudiantes, los metieron al metro, y por ahí partió la chispa, después partió más gente, etcétera, y indudablemente que esto estaba todo, digamos, muy bien planificado, muy bien planeado, y yo siempre lo dije, creo que lo dije alguna vez en esa época aquí en la radio, que los ensayos que se estaban haciendo eran los ensayos que se hacían en el Instituto Nacional. ¿Se acuerdan ustedes los olores blancos que se tomaban en el instituto, le tiraban bombas molotov a los carabineros, cerraban el asunto, etcétera? Yo creo que ellos estaban haciendo un ensayo para ver con qué fuerza reaccionaba el gobierno, con qué fuerza reaccionaban los carabineros, ¿eh? ¿Qué es lo que pasaba? Uno, indudablemente, que con todas estas pruebas preliminares, se dieron cuenta de que en realidad no había una voluntad del Estado, una voluntad del gobierno de poder actuar con firmeza y parar esta situación. Porque no era posible, no era posible, por lo que uno veía en la televisión, en el mes de mayo, más o menos, ¿cierto?, de ese año, que los alumnos estos del Instituto Nacional con los horarios blancos parados arriba del techo tirando bombas molotov y no pasaba nada. Solamente que las bombas molotov se estallaban, se incendiaban y no entraba carabineros, no se tomaba por la fuerza la gente que estaba cometiendo este tipo de delitos, y todo era así con mano blanca, no, pobres alumnos, cuánta cuestión, etcétera. Indudablemente que el Partido Comunista o la gente que estaba detrás, que yo no tengo duda que me tinca que era el Partido Comunista, estaba haciendo las pruebas, estaba testando la reacción del gobierno y de las fuerzas policiales respecto a todos estos desmanes. Y como ya tuvieron la certeza de que en realidad no iba a haber una oposición fuerte, asusaron y metieron a los estudiantes secundarios, los metieron al metro, el salto del torniquete, la cuestión, etcétera, y ahí partió creciendo. Y como obviamente no había una represión al delito, esto vino creciendo y partieron, ¿no es cierto?, una semana después con el incendio de las estaciones del metro, porque se incendiaron no sé cuántas estaciones en forma simultánea e incendiar de la manera en que se quemaron esas estaciones, usted, señor auditor, no me puede decir que llegó un caballero con un fósforo y un poquito de papel de diario y le puso ahí el tren y incendió la estación. No, no, no. Era todo programado y todo en forma simultánea. Y lo peor, Carlos, es que hasta el día de hoy nadie sabe quién hizo estos desmanes. No hay nadie detenido. Y la gente de la izquierda totalitaria niega rotundamente, digamos, de que esta cuestión haya sido organizada y dice, no, nosotros aquí esto. Y es más, Carlos, eh, eh, no hay responsables. O sea, bueno, y aquí vino la clase política, la típica clase política, que aprovechó esta situación para la izquierda y dijo, no, todos estos descontentos de la población es culpa de la Constitución. La Constitución es la que tiene, digamos, al país en este tipo de miseria.
Y la Constitución, en esa época, ocupaba el lugar número 19 o el lugar número 20 de las cosas que le interesaban a la población. Y yo lo sé porque después me tocó hacer muchas conferencias constitucionales, o sea, para enseñar qué es lo que es una constitución y explicarle a la gente qué es una constitución. Eh, Tenía el lugar 19 o 20, yo todavía tengo la exposición en PowerPoint, todavía las tengo, tenía el lugar número 19 o 20 y era un 2% el que opinaba respecto de hacer una nueva o mejorar la constitución o mejorar el primer interés era, si no me equivoco, la educación, la salud y la seguridad. Eran las tres cosas que le interesaba a la gente. El Entonces, tema los previsio- y el políticos, tema previsional estaba también. Eran las previsional cuatro cosas. también, claro, ¿ah? Claro. Pero los políticos hábilmente corrieron el eje y dijeron, no, esto es culpa de la Constitución y la Constitución, así que aquí hay que hacer una nueva Constitución. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó después con la reacción de este mamarracho, que en realidad era una cosa, era realmente, yo tengo guardado el original del mamarracho, ¿ah? Porque eso es realmente historia dura. Entonces, se empezó a engañar a la gente y la gente estaba convencida que haciendo una nueva Constitución, iba a tener auto gratis, casa gratis, iba a tener mayordomo gratis, iba a tener todo gratis, porque la Constitución le iba a otorgar todo ese asunto. ¿Sí? Mejores pensiones, mejor Buenas educación, todo. pensiones, cuántas cuestiones, etcétera. ¿Y eso por qué? Porque también durante los últimos años, principalmente de la era de la Bachelet 1, empezó a degradarse la educación y empezamos a tener gente más ignorante. Y hasta el día de hoy tenemos gente más ignorante. No son todos, como tú dices, hay gente que realmente se ha preocupado de estudiar, que ha ido a buenos colegios, etcétera, pero han destruido la educación. Y tú puedes censarlo fácilmente con cualquier persona que tenga unos 25, 28 años. Y yo siempre la pregunta que le hacía hoy, el río Loa, ¿sabes dónde está el río Loa? No tiene ni idea que Mm. existe el río Loa. ¿Ah? ¿No? ¿Por qué? Porque la educación es mala. No son capaces de sumar 600 más 300. ¿Ah? Tienen que hacerlo con calculadora. Entonces, en realidad, tú empiezas a ver cómo la educación se fue degradando y fue dejando a la gente en la ignorancia. Entonces, por eso era muy fácil de convencerla, diciendo, no, o sea, aquí la culpa es de la Constitución que no nos deja progresar. Cuando en realidad la Constitución lo único que hace es fijar cosas generales, líneas generales, como plano, o sea, no, O sea, la Constitución, por algo, y si no daría lo mismo, para precisar, es relevante, pero pensar que con incluso una buena Constitución, muy bien redactada, con buenas instituciones adecuadas, se van a solucionar todos los problemas, esa es torpeza, a ver, no lo quiero decir tan fuerte porque estamos en la radio, pero es una ingenuidad, por así decirlo. O sea, si tenemos una mala Constitución, obviamente que va a ser un elemento que nos vamos a ir a la punta del cerro más fácil todavía, pero no sacamos nada con tampoco tener una buena constitución si no trabajamos y no tenemos riqueza como país y como persona, o sea, el letra muerta. Entonces, la constitución sola no sirve, no para sirve, nada. exacto. Claro, Porque, ahora, si tenemos una mala constitución, obviamente nos va a afectar también. claro, ahora, lo que pasa es que la Constitución, tú sabes que, yo siempre lo cuento para que nuestros auditores que nos están escuchando sepan, la Constitución de los Estados Unidos tiene 8 artículos. Se escribió el año 1876 y se aprobó el año 1700, 1770, 1070 y se aprobó el 78. ¿Ah? Y tiene 8 artículos y no ha sido modificada nunca, nunca. Es los mismos 8 artículos, tal como se redactó con Washington, Jefferson y compañía. Y con la tenemos, enmienda que le van bueno, colocando las la mismas que enmienda. van modernizando, digamos, Claro, ¿no es cierto?, el derecho al voto de la mujer, pero el derecho a portar armas, y qué sé yo, cosas así, que son cosas que se han ido agregando. Pero nuestra constitución viene del año 1835, con la primera constitución, cuando 33, ya el país estaba más o menos formado con portales, ¿no es cierto? 33, la del 33. 33, ya hay artículos que están hoy día tal como lo escribió Portales. ¿Ah? De hecho, la constitución del 80, la que se actualizó, porque no es que Pinochet o la Junta de Gobierno hayan hecho una constitución nueva, es la misma constitución del año 25, que es la misma del año 33, que está modernizada, ¿no es cierto? Y se arregló y se arreglaron unas cosas, que sé yo, el año 35, 25 no estaba la Contraloría General de la República. Bueno, se incluyó la constitución de la Contraloría. El Tribunal Constitucional nace por los Claro, años 70 con Allende. Allende el que incluye, hace una modificación e incluye, digamos, el Tribunal Constitucional. ¿Ah? Entonces, los políticos, especialmente de izquierda, que a veces son muy ignorantes, dicen, no, es que el gobierno militar metió esta tercera cámara, ¿ah? Que es no tienen ni idea. O sea, si el Tribunal Constitucional es para otra cosa, que hoy en día está desprestigiado porque realmente se politizó el Tribunal Constitucional cuando debería haber sido un órgano totalmente imparcial y con abogados de destacada trayectoria como jurista.
no políticos que hoy están metidos en el Tribunal Constitucional. Entonces, a lo que voy yo es que la Constitución está perfecta. Si uno lee yo siempre le recomiendo a la gente, lea el artículo 1 de la Constitución, solamente el 1, porque los únicos artículos que nos interesan a nosotros son hasta el artículo 19. Del 19 para adelante es toda la organización del Estado, la Cámara de Diputados, el Congreso, ¿no es cierto?, los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, las municipalidades, toda la organización. Pero lo que interesa son hasta el artículo 19, hasta el 20, 21. Siempre recomienda, lea el artículo 1. El artículo 1 está perfecto, no hay que hacerle nada. La única modificación que se le hizo cuando llegó la democracia, que decía, los hombres nacen libres en derechos y libres en derechos y garantías, ¿ya? En libre. Indi- Lo que se cambió porque decía los hombres. Entonces llegaron algunas señoras cuando partió el Congreso Funcional, que los hombres, ¿no? Y las mujeres entonces le pusieron las personas, Claro. que también es un Ah, error. ah, ¿Qué pasa con las personas jurídicas? sí. ¿Ah? Oye, muy breve, porque pues ya nos va quedando poco tiempo. ¿Qué es lo importante de esto? Primero, como tú decías, aprendizaje. Creo que eso es eso. Segundo, yo creo que siempre es bueno, o sea, yo también me tocó estar en ese momento y apoyar y trabajar para mantener. No, las constituciones, las normas se pueden ir perfeccionando, mejorando, estamos de acuerdo, si todo eso está. Pero a mí yo valoro, fíjate, en ese sentido puedo pensar distinto a otro, el acuerdo para la paz que se firmó en noviembre de ese año. Pero en ese acuerdo para la paz, esos compromisos, se podía llegado perfectamente en aquellas cosas a modernizar en algunos aspectos de la Constitución, pero la misma Constitución establecía y no establecía, un mecanismo para las reformas constitucionales. Entonces, la Constitución tiene en sí mismo una instancia que uno puede decir y que se hace la reforma para modificar la Constitución. Entonces, el error fue, como dices tú, llevar esto a todo un proceso que fue desastroso, pero yo en eso discrepo, Daniel, no está aquí Francisco para que se defienda, pero le vamos a decir para que de eso. Yo creo que a veces las cosas pasan. Él decía, no tenía por qué haber pasado. Sí, no tenía por qué haber pasado, pero yo creo que el país a lo mejor debió pasar, no sé, todo este desastre que significó, todo este mamarracho que significó que la gente común y corriente, que no es política, como dices tú, la gente que no le interesa, que vive en su casa, se dio cuenta que le estaban tratando de meter el dedo en la boca o comulgar con dos ruedas de carreta. Como eso. Y yo creo que lamentablemente con el riesgo que significó para este país, para Chile, todo este intento que se trataron de institucionalizar, lo que partió por la Revolución de Octubre, trató de mantenerse, qué sé yo, obviamente se aprovechó del desconocimiento y de la buena fe de mucha gente, pero yo creo que la mayor parte de la gente se dio cuenta de eso. Bueno, Bueno, y antes de ya, terminar y para cerrar, ¿sí? Carlos, en realidad la Constitución, los políticos decían, sobre todo los de izquierda, que la Constitución era pétrea, que no se podía modificar, y eso era No, inaceptable. Y lo que no es verdad, a la época no de es esa que verdad. estamos hablando, la Constitución ya llevaba 254 modificaciones. O Claro. sea, Oye, sí, porque la misma Constitución así maneja es, sus mecanismos claro, para poder para irse reforma. modificando. Oye, y ya estamos pasados, pero para que no nos reten. Y yo trabajaba justamente lo mismo que tú, pero en un texto que sacó el Mercurio, que es un continuo constitucional, que partía con los primeros reglamentos constitucionales, todo aquello que se iba modificando y manteniendo hasta la Constitución del 80. Ese lo tengo, ¿no? Hay un continuo constitucional. Ya, Ese lo nos tengo. vamos, exacto. Nos Hasta el vamos. próximo viernes, si Dios así lo quiere.